Hola, hola, mi queridísima familia de YouTube. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén no solo bien, sino espectacularmente bien. Porque la energía que traigo hoy es de esas que contagian, de esas que te hacen saltar del sillón y gritar de emoción. Y es que Dios mío, el vídeo que les he preparado es de esos que, sinceramente, me hacen sentir como una adolescente enamorada. Y sí, ya sé que ustedes son igual de chismosos que yo, así que estoy segura de que este vídeo los va a tener al borde del asiento, con los ojos bien abiertos y las orejas paradas. Prepárense para destapar un secreto que ha estado cocinándose a fuego lento, un rumor que ha crecido como la espuma, una historia de amor que nos ha tenido a todos suspirando. Así es, familia. Hoy vamos a hablar de esos amores que nacen en la pantalla y se convierten en realidad, de esas parejas que nos hacen creer en los cuentos de hadas, y sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. A Hande y Kerem. Dos nombres que al escucharlos juntos, hacen que mi corazón palpite a 1000 por hora. ¿Y el de ustedes? Estoy segura de que no soy la única. Y es que este par, señoras y señores, nos ha regalado una historia de amor que parece sacada de una telenovela, pero que afortunadamente para todos nosotros es más real que la vida misma. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos de esta relación, vamos a desmenuzar cada rumor, cada especulación, cada fotografía borrosa. Vamos a armar este rompecabezas del amor, y les aseguro que el resultado final los va a dejar con la boca abierta. Así que sin más preámbulos los invito a que se acomoden en sus sillones, se preparen su bebida favorita, y se dispongan a disfrutar de este chismecito de alto impacto. Pero antes, no puedo irme sin pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama y romance, y si este vídeo les gusta tanto como a mí dejen un like que me hace muy, pero muy feliz. Ahora sí, sin más demoras vamos a sumergirnos en el romance de Hande y Kerem. Bien, antes de que la emoción nos desborde por completo, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para aquellos que, tal vez, han estado desconectados del mundo del espectáculo turco. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos talentosos actores de Turquía que, para nuestra fortuna, unieron sus caminos en la exitosísima serie Sen Kalkam, o como la conocemos por acá en Latinoamérica, Me robaste el corazón. Esta serie, mis queridos chismosos, fue un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. No solo conquistó nuestros corazones con su trama adictiva, sus personajes entrañables y sus diálogos ingeniosos, sino que también nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión. A ver, seamos honestos por un momento, desde el primer capítulo de Me robaste el corazón, la química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes interpretados por Hande y Kerem, era palpable. Esa tensión que se sentía en el aire, esos cruces de miradas que lo decían todo, esas sonrisas coquetas que no podían ocultar. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y es que, a ver, no somos tontos, ¿verdad? Somos expertos en detectar esos pequeños detalles que delatan el amor. Esas miradas que se prolongan por unos segundos más de lo normal, esos roces accidentales que parecen no ser tan accidentales, esas risas cómplices que solo comparten ellos dos. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Y ahí, mis queridos chismosos, ahí fue donde todo comenzó. Los rumores, las especulaciones, los vídeos detrás de cámaras que nos volvían locos, los comentarios sospechosos de sus amigos, las publicaciones en redes sociales con dobles intenciones. Todo se convirtió en una pista, en un indicio, en una prueba irrefutable de que Hande y Kerem estaban enamorados. Y la locura se desató. Los fans con su agudo instinto detectivesco comenzaron a investigar cada movimiento, cada publicación en Instagram, cada foto borrosa que se filtraba en Internet. No había detalle que se les escapara. Analizaban sus gestos, sus expresiones, sus silencios. Era como si estuviéramos viendo un episodio de CSI, pero en lugar de resolver un crimen, estábamos resolviendo un romance. Y yo confieso que me uní a la investigación como la más ferviente de las detectives. ¿Recuerdan esos vídeos detrás de cámaras donde se miraban con esos ojos de borrego enamorado? ¡Ay, Dios mío! Sus miradas eran un poema, una declaración de amor silenciosa que nos hacía suspirar. O esas entrevistas donde se echaban flores mutuamente, a veces con un nerviosismo adorable que los hacía aún más tiernos. Ahí estaba la evidencia. Esas miradas, esas sonrisas, esas palabras.
Todo gritaba a los cuatro vientos que entre ellos había algo muy, muy especial. Y claro, luego estaban las vacaciones juntos, las escapaditas secretas, los comentarios sospechosos de sus amigos que, sin querer queriendo, dejaban pistas sobre su relación. Todo, absolutamente todo, apuntaba en la misma dirección. Andy y Kerem estaban locamente enamorados. Pero ellos, muy profesionales, muy reservados, muy cuidadosos con su vida privada, mantenían silencio. Nos dejaban con la duda, nos hacían jugar al gato y al ratón, nos volvían locos con su misterio. Pero a decir verdad, ese juego nos encantaba. Era como si estuviéramos viendo una telenovela en la vida real, con todos los ingredientes que nos gustan: romance, misterio, tensión y, por supuesto, mucho drama. Y ojo que aquí no estoy diciendo que hayan jugado con nuestros sentimientos para generar más expectación. Al contrario, yo creo que querían proteger su relación, mantenerla alejada del ojo público, cuidar ese amor que había nacido de una manera tan especial. Pero a ver, señores, si hay algo que es difícil de ocultar, es el amor. Y el amor de Andy y Kerem era tan evidente que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, no pudieron evitar que saliera a la luz. Pero, ¿qué fue lo que finalmente confirmó todo? ¿Qué fue lo que derrumbó el muro del silencio? Bueno, ahí es donde las redes sociales, una vez más, jugaron su papel de detectives implacables. Hubo unas fotografías, unas imágenes que se filtraron, creo que desde el celular de un amigo, donde se veía a Andy y a Kerem más acaramelados que un algodón de azúcar, literalmente. Abrazos, besos, miradas llenas de amor que no dejaban lugar a dudas. Ahí, bam. Se derrumbó el muro del silencio. Ya no había forma de negar lo que era más que obvio: Andy y Kerem eran pareja. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento, empezaron a salir a la luz más evidencias, más pistas que confirmaban su relación. Vídeos en sus cuentas de Instagram donde se escuchaban sus voces, los mismos lugares en los que los pillaban juntos, usando la misma ropa, en fin, una serie de coincidencias que nos indicaban que ya no había nada que ocultar. Y lo más importante es que poco a poco, tímidamente al principio, pero con cada vez más confianza, empezaron a mostrarse públicamente como pareja. Las fotos juntos en eventos, los comentarios románticos en redes sociales, las dedicatorias de amor que se dejaban en sus publicaciones. O sea, ya no había vuelta atrás. Se acabó el secreto, se acabó el juego de misterio, se acabó la incertidumbre. Andy y Kerem habían decidido gritar su amor a los cuatro vientos, y nosotros, sus fans, estábamos más que felices de escuchar su declaración. Era como si hubiéramos ganado la lotería del amor. Y a ver, honestamente, ¿quién no se alegra por ellos? Después de tanto tiempo de especulación, de incertidumbre, de rumores, al fin podemos celebrar que este amor de telenovela, este amor que nació en la pantalla, se hizo realidad. Imagínense. Los dos protagonistas de una de las series más exitosas del momento, terminaron enamorándose en la vida real. Es como si hubiéramos sido testigos de un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos ha hecho creer que la magia sí existe. Y es que su historia, en verdad, es muy bonita, muy inspiradora. Se conocieron en un set de grabación, trabajando juntos en lo que más les apasiona, con esa chispa que saltó a la vista desde el primer momento. Construyeron una amistad fuerte, un compañerismo inigualable, y poco a poco, ese cariño se transformó en algo más profundo, algo más especial. Y así, sin darnos cuenta, nos vimos envueltos en esta historia de amor que, en lo personal, me tiene con una sonrisa de oreja a oreja, con el corazón latiendo de alegría, y con la esperanza de que el amor verdadero sí existe. Ahora, claro, después de confirmarse la relación, las redes sociales explotaron. Fue una fiesta total. Los fans de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, desde Asia hasta África, compartiendo fotos, vídeos, GIFs, mensajes de felicitaciones. Los hashtags #Anker, que es el nombre que le dieron a la pareja, se volvieron tendencia mundial. Era como si el mundo entero estuviera celebrando el amor de Andy y Kerem. Y es que, a ver, no es para menos. Después de tanto tiempo esperando, de tanto desear que estuvieran juntos, de tanto soñar con que su amor de ficción se volviera realidad, al fin nuestro sueño se había hecho realidad. Y lo más lindo de todo es verlos felices, radiantes, enamorados, disfrutando de su amor sin tapujos, sin miedos, sin reservas. Sus publicaciones en Instagram, sus miradas llenas de amor, sus sonrisas sinceras. Es como si hubieran encontrado a su alma gemela, como si el destino los hubiera unido. Y es hermoso verlos así.
Es como si fueran la versión moderna de Romeo y Julieta, pero con un final feliz. Y bueno, ahora que ya tenemos la confirmación oficial, ahora que ya sabemos que Ande y Kerem son pareja, es hora de disfrutar de este amor, de celebrar su felicidad, de ser testigos de su romance. No vamos a negar que este par nos ha dado material para fantasear, para suspirar, para creer en el amor verdadero. Han demostrado que a veces la realidad puede superar la ficción, que los cuentos de hadas sí existen, y que el amor puede encontrarse en el lugar más inesperado. Y es que, sinceramente, ¿quién no quisiera tener una historia de amor como la de Ande y Kerem? ¿Quién no querría que su amor de pantalla se volviera realidad? Yo creo que todos en el fondo soñamos con ese tipo de conexión, con esa complicidad, con esa magia que ellos irradian juntos. Por eso es tan fácil identificarse con ellos, sentirse felices por ellos, desearles lo mejor del mundo. Porque en el fondo su historia nos recuerda que el amor, a veces, llega cuando menos lo esperamos, que el amor puede encontrarse en el lugar más inesperado, y que cuando llega, es lo más hermoso del mundo. Ahora bien, hablemos un poco de cómo han manejado su relación, porque no todo ha sido un camino de rosas, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Claro que ha habido momentos difíciles, especialmente por la atención mediática que genera su relación. Cada movimiento, cada palabra, cada foto es analizada con lupa. Y eso a veces puede ser abrumador, puede ser agotador. Pero ellos con mucha madurez, con mucho profesionalismo, con mucho respeto por el otro, han sabido manejar la situación. Han protegido su intimidad, han evitado la sobreexposición, y han tratado de llevar su relación de una manera lo más normal posible, dentro de lo que cabe. Y creo que eso es lo que los hace aún más admirables, aún más especiales. No han dejado que la fama los cambie, no han permitido que la presión externa afecte su amor. Han permanecido fieles a sí mismos, a sus valores y a su relación. Y eso es algo que debemos aplaudir, que debemos reconocer, que debemos celebrar. Porque en un mundo donde las relaciones a veces son tan efímeras, tan superficiales, es inspirador ver a una pareja que se ama de una manera tan auténtica, tan sincera, tan verdadera. Y ahora, que estamos todos en esta onda de celebración, en esta euforia del amor, quiero hacer un llamado a la calma, a la cordura, a la reflexión. No seamos intensos, no invadamos su privacidad, no los convirtamos en un circo mediático. Recordemos que al final del día son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones, con derecho a la privacidad. Disfrutemos de su amor, celebremos su felicidad, pero hagámoslo con responsabilidad, con respeto, con consideración. No los sometamos a una presión innecesaria, no los obliguemos a dar explicaciones sobre cada paso que dan. Dejemos que disfruten de su relación, que vivan su amor a su manera, sin interferencias, sin juicios, sin críticas. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por ellos, después de todo lo que nos han dado. Nos han regalado momentos de felicidad, nos han hecho creer en el amor, nos han dado una historia de novela que, sin duda, quedará grabada en nuestros corazones. Y bueno, creo que ya hemos destapado todos los secretos, ya hemos confirmado todos los rumores, ya hemos desmenuzado cada detalle de esta historia de amor. Ahora solo nos queda disfrutar de este romance, seguir de cerca cada uno de sus pasos, y ver cómo su amor sigue creciendo, madurando y fortaleciéndose con el tiempo. Y sí, reconozco que me emociona hablar de ellos, que me encanta su historia, que soy fan número 1 de esta pareja. Pero también reconozco que merecen respeto, que merecen su espacio, que merecen llevar su relación a su propio ritmo, sin la presión constante del ojo público. Y si algo he aprendido de ellos, es que el amor es lo más importante, que debemos seguir nuestros corazones, que debemos creer en la magia y que nunca, jamás, debemos perder la esperanza de encontrar nuestra propia historia de amor. Así que mi queridísima familia de YouTube, hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, porque seguiremos trayéndoles más chismecitos, más novedades, más sorpresas. En este vídeo, como pudieron darse cuenta, hemos confirmado al fin el romance de Ande y Kerem, el romance que nació en la pantalla y se hizo realidad. Vimos cómo nació ese amor en los sets de grabación, cómo poco a poco se hizo realidad, cómo las redes sociales hicieron su magia, y cómo al fin esta pareja de ensueño nos regaló una historia de amor de película. Recuerden que lo más importante es que seamos felices por ellos, que los apoyemos en su relación, que les deseemos lo mejor del mundo, pero sobre todo que respetemos su privacidad y su espacio. Y ahora que ya hemos aclarado todo, los invito a que dejen en los comentarios sus opiniones, qué les pareció este vídeo, si se imaginaban que esto iba a pasar, y qué piensan de Ande y Kerem como pareja.
Los leo con muchísimo gusto porque me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y antes de despedirme los invito una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo y por supuesto, dejen su like si les gustó este vídeo. Si les encanta el chisme como a mí, este es su canal, aquí les traeremos las noticias más jugosas, los secretos mejor guardados, los romances más apasionantes y las historias de amor más conmovedoras. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos, con su familia, con todos aquellos que aman el drama, el amor y las historias de telenovela. Y por supuesto cuénteles a todos que el romance de Ande y Kerem es real, que ya no es un secreto, que al fin podemos celebrar este amor de ensueño, este amor que nos ha hecho creer en la magia y en los finales felices. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde siempre hay contenido exclusivo, mucha diversión y muchísimos chismecitos para compartir. Y eso es todo por el vídeo de hoy, los quiero muchísimo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que viva el amor.